Y espero que en esta hora podamos de una manera especial enriquecernos a través de lo que hemos venido estudiando. Que este último llamado pueda ser oído, pueda resonar en nuestros corazones y podamos apercibirnos de lo que Dios quiere realmente ver en tu vida y en mi vida hoy. Hoy, porque la palabra del Señor dice que hoy es el día de salvación. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte del mensaje del primer ángel. Recuerden que hemos venido estudiando, hemos venido comprendiendo cuál es el último llamado de misericordia que Dios envía a este mundo con el fin de preparar no solamente a un pueblo, sino también al mundo entero, para que a través de este pueblo que Dios ha levantado proféticamente, y hermanos, no es coincidencia, precisamente bajo el mensaje de los tres ángeles, es que Dios levantó a este pueblo, con el fin incluso de, desde el año 1844, que empieza este movimiento adventista, porque de una u otra manera así se llamó en el principio, era el propósito del Señor que nos moviéramos de un lado para otro para predicar este santo evangelio, este evangelio eterno. Pues entonces, mis amados, precisamente a partir de ese tiempo se inicia el juicio. Por eso hoy vamos a estudiar la segunda declaración, la tercera declaración, que contiene una advertencia. Ayer estudiábamos temed a Dios y darle gloria. Pero hoy vamos a entender por qué. ¿Por qué Dios pide eso de nosotros? ¿Por qué es necesario, en el contexto de lo que estudiábamos ayer, apartarnos del pecado, aborrecer el pecado y vivir una vida de obediencia para darle gloria al Señor? Que ayer entendimos verdaderamente qué significa temer a Dios, aborrecer el mal, aborrecer el pecado, colocarme en armonía con la voluntad de Dios, humillar mi corazón y entregarle realmente mi vida al Señor para que Él impute su justicia, para que Él perdone mi pecado y cada día me haga idóneo para el cielo a través del proceso de la santificación. Pero todo eso tiene un propósito. Y la segunda parte del mensaje del primer ángel lo dice. ¿Para qué? Porque hay una advertencia en la segunda parte de ese primer mensaje del primer ángel. Y quiero que vayamos nuevamente allí a Apocalipsis capítulo 14 para que podamos leerlo y verlo con nuestros propios ojos. Dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Ahí dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y resume esa experiencia diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, la verdadera adoración, y por eso el sabio Salomón decía, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, en el contexto del mensaje del primer ángel de Apocalipsis, si no aprendemos a temer a Dios y a darle gloria, nunca adoraremos realmente al Señor. La verdadera adoración depende de esas experiencias, de la experiencia de la justicia imputada y de la justicia impartida. En otras palabras, de la experiencia de la verdadera justificación por medio de la fe en mi vida. Y ya hemos logrado entender que la verdadera justificación hace
una doble tarea en la vida del ser humano. Primero, perdona al ser humano, nos limpia y nos limpia de todo pecado. Nos da la victoria sobre el pecado. Cristo obrando en nosotros a través de la obra del Espíritu de Dios, convenciéndonos cada día de pecado, pero también convenciéndonos de justicia, para que al abandonar el pecado, al ser perdonados de esos hábitos, de esos deseos, caminemos en la justicia, en la voluntad, en la ley de Dios. Y saben, mis amados, que cuando nosotros vamos nuevamente a la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es la tercera obra que Él hace? Vamos allí a San Juan 16, versículo 8, dice que Él viene a convencer al mundo, escucha, de pecado, temor a Dios, de justicia, darle gloria y de juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que no es coincidencia que la obra del Espíritu Santo es la misma obra del mensaje del primer ángel. ¿Por qué es que debemos estar limpios del pecado? ¿Por qué nuestros pecados deben de estar perdonados, mis amados? Porque hay un juicio que tenemos que enfrentar y que ya comenzó desde el año 1844. Al terminar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el 22 de octubre, mis amados, empezó la obra de purificación del santuario celestial. Y por eso les decía, mis amados, que el mensaje del primer ángel es un resumen de la obra del santuario en el cielo, de la obra que Cristo inició en esta tierra. Porque donde se obra la justificación, donde se obtiene el perdón del pecado, donde se imparte de una manera especial en el santuario el perdón para el pecador, en donde Jesús, tipificado en el santuario, derramó su sangre y era derramada la sangre de los corderos para perdonar y expiar el pecado. En el atrio, en el altar del sacrificio. En otras palabras, el altar del sacrificio es símbolo del monte del Calvario, es símbolo del lugar donde Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Y allí fuimos justificados, fuimos perdonados a través de la sangre del Cordero. En otras palabras, el atrio es símbolo de la justicia imputada que se le da, se le acredita al pecador. Pero cuando entramos al lugar santo, el lugar santo es símbolo de la santificación, de la justicia impartida, porque fue cuando Cristo ascendió al cielo que Él envió esa justicia impartida a través del poder del Espíritu Santo para darnos el poder para vencer, caminar y doblegar esa naturaleza pecaminosa para que no pudiésemos ser derrotados por el pecado y viviésemos una vida en santidad. Pero luego Jesús pasa en el año 1844, pasa al lugar santísimo para realizar su última obra, que tiene que ver con la última fase de su ministerio en favor de la humanidad, y es la obra de juicio, que es la que tenemos que enfrentar y a la que nos tenemos que preparar para ya luego entonces determinar quiénes serán redimidos por su sangre, quiénes serán redimidos por su justicia imputada y su justicia impartida, su justicia imputada que nos da el boleto para el cielo y su justicia impartida que nos hace idóneos para estar allí. Quien viva esa doble experiencia en la justicia de Cristo
estará listo para enfrentar la hora del juicio cuando nos toque. La pregunta es, ¿por quiénes empieza ese juicio? ¿Por quiénes empezó ese juicio? ¿Y bajo qué contexto podemos entender que inició ese juicio? Pues dice, vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, estamos en el contexto del toque de la séptima trompeta. Ya no habrá más tiempo. Por eso, como pueblo de Dios, necesitamos urgentemente dar el sonido certero de la séptima trompeta. Necesitamos despertar al mundo porque la hora del juicio ya llegó. Y necesitamos enseñarle a la gente a través de nuestro testimonio, no tanto de nuestras palabras, sino de nuestro testimonio, que tememos a Dios y que le damos gloria, porque hoy la gente no cree. Porque hermanos, nosotros hablamos una cosa y hacemos otra totalmente diferente. Vivimos como si esto no se fuera a acabar. No hay un verdadero testimonio. No hay un verdadero testimonio de que realmente tenemos pronto que enfrentar un juicio. Necesitamos vivir santa y piadosamente. Necesitamos marcar una diferencia en este mundo. Por eso muchos no creen. No le creen al pueblo de Dios. Porque no estamos marcando una línea de diferencia con el mundo. Tristemente así es, mis amados. Aquí, mis amados, la profecía de Apocalipsis capítulo 17 nos muestra, al igual que ahorita vamos a ir al libro de Daniel, son dos profecías paralelas, son dos profecías similares, pero en un contexto diferente, con un sinnúmero de detalles que nos muestran la realidad de lo que pronto tendremos que enfrentar, que se inició desde el año 1844, pero que el tiempo está por acabarse, hermanos. Vamos a mirar versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, escucha, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Bajo el contexto de la séptima trompeta, Cristo recibe el reino de los santos. Se le otorga la autoridad, el poder, porque él nos ha comprado con su sangre. Este mundo le pertenece al Señor y él va a redimir a quienes halle idóneos. Por eso es importante, hermanos, la segunda función de la justicia de Dios en nuestra vida. De nada sirve simplemente creer que Jesús murió. De nada sirve pedir perdón nada más si yo cada día no le permito al Señor que me dé el poder para vencer el pecado. Si yo cada día no me doblego ante su voluntad y aborrezco el pecado en mi vida. Si no vivo esa doble experiencia, no podré formar parte del reino que le ha sido entregado al Señor y que solo Él determinará. Para eso es el juicio, hermanos. Si esto simplemente fuera por un simple creer como la gente lo cree, la gente cree que por simplemente conceptualmente la fe es simplemente decir: oiga, sí, yo creo en Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona: ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? ¿Que Jesús murió? Sí. Pero ¿por qué no aborrecen el pecado? Porque no han entendido qué significa realmente creer. Creer va más allá de un concepto, de un pensamiento, de una idea, de un conocimiento. Por eso el apóstol Pablo recalca que la letra sin el espíritu es letra muerta, que necesitamos la obra del Espíritu Santo para que la letra pueda ser vivificada en tu ser y en mi ser. De lo contrario, hermanos, nada nos moverá a abandonar el pecado. Es el poder del Espíritu de Dios quien te convence para aborrecer el pecado y para caminar en la justicia de Dios. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque
Estamos siendo investigados por el cielo. Si cualquiera simplemente por creer según como cree el mundo pudiera entrar en el cielo sin abandonar el pecado, sin vencer el pecado, hermanos, todos iríamos para el cielo. ¿Para qué el juicio? ¿Para qué el juicio? Póngase a analizar. Si eso fuera así de fácil, todos entraríamos al cielo. El Señor viene y nos cambia, cambia el mal genio, transforma esto, transforma aquello, nos quita las mentiras, así de un momento a otro. Muchos están esperando ese cambio mágico, que venga el Señor y nos dé el toque para ahora sí ser santos. No, hermano, eso no funciona así. Necesitamos cada día nosotros elegir. Para eso es el libre albedrío. Dios no lo va a cambiar, no nos va a cambiar arbitrariamente, a menos que tú y yo realmente no querramos abandonar el pecado. Ahí es cuando Dios, mientras hay gracia y misericordia, puede obrar una transformación en tu vida y en mi vida. Cuando el Señor venga por segunda vez, no va a cambiar ningún defecto de tu carácter. Por eso la obra se debe de hacer antes de que seamos llamados a juicio, y el juicio termina antes de la venida del Señor. O sea que cuando debemos estar listos antes de que el Señor venga. ¿Cuándo puede venir? No sé. ¿Cuándo tenemos que enfrentar el juicio? No sé, en cualquier momento, puede ser hoy. Y usted dirá, ¿cómo así que puede ser hoy? Pues vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cristo recibe la autoridad del trono, el reino, y por eso Él es el juez en el juicio. Él le da, el Padre le otorga la autoridad de juzgar. Y para eso es el juicio, hermanos, para determinar finalmente quiénes, al haber creído realmente por fe en Jesucristo, al haber aceptado el perdón de Jesús, cada día caminan en ese perdón y cada día vencen el pecado para estar limpios delante de su presencia, para estar completamente justificados del pecado en su obra completa de santificación, y entonces cuando Él venga poder darles el toque de la inmortalidad. Eso es lo que el Señor va a venir a hacer. Solo darnos el toque de la inmortalidad, quitar todas las secuelas que el pecado ha causado en nuestra vida, no a quitarnos el pecado. La obra de eliminar el pecado debe efectuarse antes del cierre de la gracia, antes que termine el juicio. Él viene es a eliminar las secuelas, las consecuencias que el pecado ha causado en nosotros. Los que murieron quizás sin un brazo, quizás en medio de la enfermedad, se arrepintieron y reconocieron que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, y abandonaron todo hábito, todo vicio, todo deseo malo, y recibieron el perdón y decidieron cambiar su vida. Entonces, queridos, recibirán el toque de la inmortalidad, un cuerpo sano, un cuerpo perfecto, glorificado, pero el carácter sigue siendo el mismo. Y por eso debemos vencer todo hábito malsano, todo deseo malo, todo pecado codiciado, todo pecado escondido debe ser eliminado por el poder del Espíritu de Dios antes que se cierre nuestro tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el versículo 18, ¿qué está sucediendo hoy bajo el toque de la séptima trompeta? Dice, ¿qué pasó luego de que él recibió el poder, el reino? Dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. O sea que el toque de la séptima trompeta es el inicio, da inicio al juicio de Dios en el cielo, en el lugar santísimo.
tiene que ver con la misma terminación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque fue en esa fecha cuando se inició el juicio y dice que el juicio empieza por los muertos. Ahí lo dice, lo acabamos de leer. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, oh mis amados, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y señala en dónde se va a hacer esa obra de juicio. Versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. Extraordinario. Vamos al libro de Daniel para mirar la misma visión, pero vamos a mirar otros detalles que esta visión nos muestra. Es la misma visión, es bajo el mismo contexto del toque de la séptima trompeta, pero ahora vea cómo lo describe Daniel en el capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que nosotros sabemos que es el Padre. Pareciera que el Padre fuera a presidir el juicio, porque dice que su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y fuego ardiente la rueda del mismo. Y un río de fuego procedía y salía delante de él y miles le servían y millones estaban delante de él. Tremendos testigos, hermanos, que tenemos en esta tierra. ¿Saben quiénes son esos que asisten a su presencia? Los ángeles de Dios. Les invito a que se lean el capítulo 29 del conflicto de los siglos, que habla acerca de este juicio que comenzó y que describe Daniel 7 y Apocalipsis 11. Léanselo. Y dice que Dios ha colocado un ángel y ese ángel lleva el registro exacto, la copia. No necesitamos físicamente presentarnos cuando seamos llamados a juicio, porque seremos llamados a través de la copia que el Señor tiene en los libros. Porque aquí dice, al final, dice, y millones le asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que hay un registro exacto de tu vida y de mi vida en el cielo. ¿Y saben quiénes llevan ese registro? Ahí lo dice. La inspiración divina lo dice, dice que ángeles, dice que si nuestros rostros pudiesen, nuestros ojos pudiesen ver, si quitase el Señor el velo que separa lo visible de lo invisible, veríamos ángeles a nuestro alrededor anotando, registrando cada cosa que nosotros hacemos, cada palabra, aún queridos, las intenciones del corazón, los pensamientos, porque aquí es donde se origina el pecado. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? ¿De dónde es que sale lo que contamina al hombre? De adentro, del corazón, de la mente. Así que los ángeles son los mayores testigos en el juicio. Y se tiene un registro. Y por eso, cuando vemos en la escena que vio Daniel, dice que el juez del universo, quien es el Padre, se sentó y los libros fueron abiertos. Pero el Padre no va a juzgar a este mundo. El Padre no es el que juzga a este mundo. Esa autoridad se la dio al Hijo. Porque si hay alguien quien tiene autoridad para juzgar a este planeta Tierra, es Cristo Jesús. Y si hay alguien a quien no tendremos excusa en el día final por no abandonar el pecado, es delante de Él. Porque Él vino como uno de nosotros, Él sufrió la tentación, Él sufrió en nuestra propia carne y venció la naturaleza pecaminosa, triunfó sobre ella, la llevó hasta el polvo, hasta la muerte.
y vivió una vida sin pecado y dice que Él se constituye en nuestro mayor ejemplo. Y también nos da la promesa en el libro de Judas 1:24 que Él es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Ese es el proceso de la santificación que el Señor quiere obrar en tu vida y en mi vida a través de la obra del Espíritu Santo para guardarnos sin caída, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Quien no puede vencer un pecado en su vida es porque no se ha rendido completamente a Cristo. Entonces tendríamos que quitar Filipenses 4:13. No, casi todo lo podemos en Cristo. Ve cómo el ser humano excusa muchas veces el pecado, como muchas veces nosotros excusamos el... No, 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 es que yo no he podido cambiar, es muy difícil. Entonces el poder de Dios no es suficiente para transformarme. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cuando estoy acolitando, cuando estoy excusando algún defecto, algún deseo o algún pecado en mi vida, hermanos, estoy diciendo que el poder de Dios no es suficiente. Esa nueva teología que se está promoviendo dentro del pueblo de Dios que vamos a seguir, que no es posible alcanzar la perfección de carácter. Entonces, esas personas están queriendo decir que el poder de Dios no es omnipotente para hacernos vencer completamente el pecado y que el pecado quede totalmente erradicado de nuestra vida. No, queridos, no es el poder de Dios, es que nosotros no queremos abandonar el pecado. Ahí está la gran diferencia y quienes promueven ese tipo de ideología, ese tipo de falsa doctrina, es porque están de una u otra manera viviendo en esa condición terrible. Y no solamente son piedra de tropiezo ellos mismos, sino que quieren ser piedra de tropiezo para que otros no vivan la verdadera experiencia que Dios requiere antes que seamos llamados al ajuste de cuentas en el juicio. Algunos se estará preguntando, ¿cómo así? Pero si ahí dice que el juez se sentó y está hablando del anciano de días, que es el Padre, ¿cómo así que Jesucristo es el juez? Ah, pues si seguimos leyendo, hermanos, si seguimos leyendo, vean lo que dice el versículo 13. ¿Quién aparece en la escena? Lo mismo que sucedió en Apocalipsis 11. Dice, miraba yo en la visión. En la visión donde el anciano de día se sienta, los libros son abiertos y empieza el juicio, dice, miraba yo en la visión de noche y vi como en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿quién sería ese que venía delante del anciano de días para presentarse? Ah, hermanos, este momento es crucial en la historia de este mundo y ocurrió en el año 1844, el 22 de octubre. Jesús pasó en la nube, en el carruaje de fuego, como lo dice la inspiración y lo describe la inspiración de vida. Dice que un carruaje de fuego trasladó a Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Así lo describe en el libro de Primeros Escritos. Es tan inmenso el santuario celestial que es trasladado en un carruaje de fuego de un lugar a otro. Y dice, venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de días. Y lo hicieron acercarse delante de él. Y ahora, ¿qué hace el anciano de días? Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvan. Dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Extraordinario, mis amados. Jesús recibe la autoridad, queridos, de juzgar a este planeta Tierra e inicia la hora de su juicio que es dada en el mensaje del primer ángel. Por eso allí se dice que la hora de su juicio, ¿a qué? Que la hora de su juicio ha llegado, mis amados, ha llegado. Vamos a ir al libro de Hechos. Ahí se describe, hermanos, quién es el juez de ese juicio. Ahí se describe y se confirma
que esto aún los apóstoles lo predicaban, lo habían entendido. Lo que describe Daniel, lo que describe Apocalipsis, vea lo que ellos predicaban. Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 41 y 42. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Están hablando de Jesús. Dice, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Quién será el juez en el juicio que comenzó desde el año 1844? El Señor Jesucristo, el que comió con esos discípulos, el que murió y resucitó, es digno de recibir el reino y de juzgar a quienes han de habitar en ese reino. Por eso en ese reino no se va a colar nadie, hermanos, que no tenga el traje completo de la justicia de Dios. Y ya vimos que empaña la justicia verdadera del Señor. Se ha querido vender dentro del mundo cristiano una justicia incompleta, una justicia a medias. Eso es lo que se predica hoy. Hoy solo se predica del perdón de Jesús. Sí, es importante. Él murió para perdonarnos. ¿Y qué de vencer el pecado? ¿Y qué de la santificación? La obra de Jesús no solamente tiene que ver con el perdón, tiene que ver con darnos el poder a través del Espíritu Santo de vencer el pecado para llegar a ser idóneos, para que el traje sea completo para la fiesta de las bodas. Por eso Él está examinando a los invitados, a los que recibieron el boleto para el cielo, los está examinando para que puedan participar de la fiesta de las bodas. No sé si han leído esa parábola de la fiesta de las bodas. ¿Qué pasó con el que no tenía el traje? Hermano, fue sacado, fue eliminado del pueblo, porque no tenía el traje. Y dice, allí es el lloro y el crujir de dientes, porque cualquiera no podrá entrar a la fiesta de la boda del Cordero. Y saben, queridos, extraordinario ver, que el mismo Señor en el libro de Mateo, aún antes de nacer, se estaba anunciando que si él cumplía la misión en esta tierra, iba a ser digno de recibir ese reino, ¿sí? Porque desde el mismo nacimiento de Jesús estaba colocando los cimientos de ese reino eterno. Por eso todo el ministerio de Jesús, desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión y aún su juicio, hermanos, todo es una obra completa para salvar al ser humano de la condición terrible del pecado y establecerlo en el reino que nunca dejará de ser. Y vea lo que dice, vamos allí, al libro de Lucas, Lucas capítulo 1, vea, allí se describe, hermano, desde el mismo momento, desde antes de nacer, se describe esto que en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis se le da ya como realidad. Como realidad, ¿por qué? Porque él vivió, venció el pecado, pagó el pecado y ahora se le otorga el reino. Y ese es el camino que debe transitar todo pecador. Nacer de nuevo, ser perdonado del pecado a través de la sangre de Jesús, caminar en las pisadas de Jesús, vencer en su vida como Jesús venció, y entonces el reino será para nosotros también. Alabado sea el Señor. Aquí lo dice, hermanos. No es palabrería, no es inventos de este servidor. Está escrito. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31 dice, y concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Alabado sea el Señor. Cuando habla de que reinará sobre la casa de Jacob, está hablando de una manera simbólica del pueblo que él va a escoger para su reino. ¿Recuerdan? 12.000 sellados, 12.000 sellados. La casa de Jacob representa las 12 tribus de Israel, donde de una manera a través del carácter el Señor va a redimir a el Israel moderno y va a sellar a los últimos santos que quedarán sobre esta tierra vivos, viviendo una vida sin pecado, esperando la venida del Señor. Porque, hermanos, el juicio muy pronto pasará de los vivos hacia los vivos, de los muertos hacia los vivos. Serán los últimos en ser juzgados en este planeta Tierra. Los vivos serán los últimos en ser juzgados. Y se cerrará el tiempo de gracia para toda la humanidad. Se cerrará el tiempo de gracia para toda la humanidad. ¿Y por quiénes empieza, hermanos, el juicio? Que pregunto, ¿todos seremos juzgados en este juicio, en esta primera etapa del juicio que ya comenzó? No. En el libro de Primera de Pedro, vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 4, describe quiénes son juzgados en esta primera etapa del juicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué empieza por la casa de Dios, hermanos? Es una respuesta lógica la que podemos dar. Porque el Señor está examinando a aquellos que dicen creer en Él, a aquellos que han tomado en algún momento la decisión de creer en Él y le han entregado su vida a Él. Entonces el Señor nos pone a prueba. Somos probados, nuestra fe es probada para determinar si es una fe genuina, si es una fe verdadera. Por eso cada día vienen pruebas para determinar si somos dignos de entrar a ese reino. Y de acuerdo a ello, el Señor determina si la fe es una fe verdadera o es una fe falsa. ¿Por qué? Porque dice aquí, ahora nos da a entender quiénes no están siendo juzgados. ¿Por qué? Porque, hermanos, voy a hacerle una pregunta, el que no acepta a Jesucristo, el que no recibe el mensaje, el que rechaza a Jesucristo y no lo acepta en ningún momento de su vida, pregunto, ¿es necesario realizar una investigación, un juicio investigador sobre su vida? No, porque ya con sus hechos, con sus palabras, desde su mente y su corazón, que el Señor lo conoce, ha determinado no creer en Jesús. Entonces no es necesario examinar la vida de esa persona porque sus obras certifican que no es de Dios y que no ha querido nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, hermano, no es digno de vida eterna. Y por lo cual, hermanos queridos, escucha, él mismo ha determinado su propia sentencia. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso, hermano? ¿En dónde dice eso? Vamos a San Juan capítulo 3. ¿Para qué es el juicio? Para determinar quiénes serán salvos y quiénes serán condenados. ¿Quiénes serán salvos y quiénes serán condenados? Por eso, hermano, lo que venimos hablando es un paquete completo. Por eso, si yo solamente me bautizo, pido el perdón de mis pecados, pero no abandono el pecado, entonces el juicio determina que yo seré condenado por el pecado, así me haya bautizado. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado será ¿qué? Será la muerte. Por eso el Señor insiste tanto, y ayer lo leíamos en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis. Porque el pecado anula
anula mi perdón. Si no abandono el pecado, no soy perdonado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo abandona y se aparta, ese tendrá perdón y misericordia. Y usted lee el capítulo 29 del juicio investigador de la mensajera de Dios, y ahí lo dice: todo pecado que no haya sido abandonado en el día en que seamos llamados a cuentas, no aparecerá el perdón. Así hayamos pedido perdón. Pero si no ha sido abandonado por el pecador, hermanos, no será perdonado en el juicio final, en el día final, queridos. Voy a leerles página del conflicto de los siglos, página 135 en este libro, pero está en el capítulo 29 que les estoy citando el conflicto. Dice: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento. ¿Y qué significa eso? Que no hay un verdadero arrepentimiento, pues que no los abandonamos, simplemente nos arrodillamos: Señor, perdóname por todos los pecados. Ni siquiera decimos cuáles y creemos que ya hemos sido perdonados, pero al siguiente día seguimos la misma línea de desobediencia. Esos son los pecados que no inspiran arrepentimiento. No hay un dolor, no hay un aborrecimiento de eso que estoy haciendo mal. Entonces vea lo que dice aquí: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados en el libro de memorias, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Cuál es el día de Dios? El día en que Él nos llame a cuentas. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Pero son conocidas y manifiestas ante aquel a quien tendremos que dar cuentas. No hay nada oculto, hermanos, todo está escrito. Por eso el Señor empieza su juicio con aquellos que dicen haber creído en Él, para determinar si realmente queremos o no queremos abandonar el pecado. ¿Qué pasa con los que no han creído en Él ni le han entregado su vida a Él? Aquí lo dice fácilmente: no necesitan ese juicio. No necesita que sus vidas sean investigadas. Ellos mismos se condenan. Ya la condenación está sobre ellos, a menos que mientras haya oportunidad se arrepientan del pecado, abandonen el pecado y se entreguen a Cristo para que Él les dé el boleto para el cielo y les dé el poder del Espíritu Santo para ser idóneos para entrar en el cielo. Vea lo que dice, aquí lo dice, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Y aquí aparece lo que estudiamos ayer: temer a Dios y darle gloria, justicia imputada, justicia impartida. Aquí aparece, vea. Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua, a través del bautismo aceptamos a Jesús por fe, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos del pecado, los que lo hacen de corazón reciben la justicia imputada. Pero no solamente esa justicia es importante si queremos entrar al reino de los cielos. Esa parte de la justicia, esa primera obra, es importantísima, pero necesita el complemento. La segunda obra de la justicia dice, y del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu, justicia impartida a través del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y ahora vea lo que dice el versículo 17, dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Nunca ha sido el Señor el que quiere condenar y el que va a condenar al pecador. No. La obra del juicio es para determinar quiénes aceptaron su salvación. Los que no la acepten, ellos mismos labraron su propia condenación. Vamos a leerlo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Extraordinario, mis amados. Por eso en esta hora quiero hacerte un llamado en el nombre del Señor. Queremos realmente, queremos realmente enfrentar estos últimos días y salir victoriosos para que si somos juzgados entre los vivos o entre los muertos, poder estar libre de toda culpa y que la paga del pecado no sea la muerte para mi vida, sino sea vida eterna porque he creído y he vivido en Jesús para ya no vivir en el pecado, sino vivir para la gloria de su nombre porque temo a Él y le doy gloria cada día. Pues hermanos, esa es la verdadera adoración que Dios está buscando en estos últimos días. Son muchos los que se reúnen en las iglesias cada sábado, pero Dios dice en San Juan capítulo 4 versículo 23 que el Padre está buscando verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Son los que realmente temen a Dios y le dan gloria, porque viven guiados siempre por el Espíritu de Dios. Viven para la gloria del Señor y por eso cuando tengamos que enfrentar la prueba de la ley dominical, por eso esto va a terminar en quienes adoran al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y el cuarto mandamiento va a ser vital, hermanos, va a ser la piedra de toque de nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque si en sábado, hermanos, no aprendemos esta verdadera adoración, pregunto, ¿lo vamos a hacer entre semana? Si hoy el sábado se convierte en un día común, donde cocinamos, donde recibimos el sábado a la hora que nosotros queremos, donde hablamos nuestras propias palabras, donde nos acostamos a dormir toda la tarde, donde llegamos más tarde a la iglesia, donde no hay reverencia, donde nos la pasamos con el celular aún. Hermano, estoy notando esa epidemia, aún con el celular allá chateando en la iglesia, donde no hay reverencia. Si el sábado hoy, si ese tiempo sagrado, hermanos, no nos lleva a meditar realmente en lo que Dios pide, temer a Dios y darle gloria, cuando llegue la prueba, cuando llegue la prueba definitiva, hermanos, donde el diablo nos quiera robar el tiempo sagrado, hermanos, si no hemos adquirido esa experiencia hoy del verdadero reposo, del verdadero tiempo para conocer a Dios y para vivir en su experiencia, en su carácter, seremos derrotados por el diablo. Seremos derrotados y entonces no seremos los verdaderos adoradores que Dios está buscando, porque ni siquiera en el día sábado lo hemos logrado. Si lo hubiésemos logrado realmente en el día sábado, si guardásemos el sábado como reposo, como un día santo verdaderamente para Dios, no para nosotros. Ahora hasta ya le hemos cambiado hasta el nombre. Ahora ya no es el sábado para nuestro creador, ahora es el día de esto, el día de aquello, hasta el nombre se lo hemos cambiado. Ahora queremos celebrar todo en sábado, cuando la única celebración es adoración al creador. Hermanos, terrible hasta dónde hemos llegado. Y por eso no estamos viviendo en el temor de Jehová. Y por eso durante la semana se ve el reflejo de la adoración que tristemente y pobremente le estamos dando al Señor en el día santo. ¿Cómo será entonces cuando se imponga la ley que va a prohibir este día? Que va a abolir de una manera especial el cuarto mandamiento y que va a atacar directamente la adoración a Dios, si no hemos aprendido realmente a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, miles caerán en apostasía porque preferirán la comodidad, preferirán los privilegios y la vida egoísta que llevan antes que adorar, que obedecer y que entregarlo todo para darle al Señor el primer lugar en sus vidas. Por eso, queridos, oremos para que Dios nos ayude. Y cuando tengamos que enfrentar el juicio, no sabemos si sea hoy nuestro último día, porque el juicio primero es para los muertos. Si yo hoy muero, entraré en el juicio. Seré llamado a cuenta, se acaba mi tiempo de oportunidad. Por eso
No podemos esperar a que llegue la ley dominical para decir ahora sí llegó en serio. No, 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 no sabemos si vamos a llegar hasta ese tiempo. Y hermanos, cuando llegue ese tiempo ya tenemos que estar listos en una verdadera adoración. ¿Y cuál es la verdadera adoración que Dios pide? Teme a Dios y dele gloria. Guarda su voluntad, sus mandamientos, que eso es el todo para enfrentar el juicio y para enfrentar los poderes de las tinieblas que echarán por tierra la verdadera adoración al único Dios verdadero.